Hoy quiero hablarte de un tema que está preocupando muchísimo a nuestra sociedad, a nuestros adolescentes y, por supuesto, a los padres. Voy a comenzar mostrándote un vídeo muy cortito que publicó hace unos días la plataforma eUniverso en sus redes sociales. Es una forma cruda pero también muy realista de lo que está pasando en la vida sexual de nuestros adolescentes, el daño que el consumo de pornografía está haciendo en sus mentes, en sus relaciones con otras personas. Y bueno, vamos a echarle un vistazo y ahora comentamos. ¿Y tú? ¿Cómo aprendiste a follar? Quizás creas que fue así. O así. Pero la verdad es que fue más bien así. ¿No? Y ahora sí. Exacto. De ellos has aprendido cómo, cuándo y por dónde meterla. En una sociedad sin educación sexual, el porno es tu libro de instrucciones. Pero resulta que con ese libro de ficción no solo has aprendido a follar, también has aprendido que alguien con este escote tiene hambre de polla, que sin arcada no hay mamada, que esto es una oportunidad, o que si ella no opone resistencia no es una violación. El porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá tu hijo y tu hija. Y mientras siga así, seguiremos fabricando violadores en manada. Seguiremos acumulando minutos de silencio. Y seguiremos estando en manos de jueces que crean que una violación es un jolgorio sexual. En una sociedad sin educación sexual, era obligatorio que el porno cambiara. Realmente es muy preocupante lo que está sucediendo en nuestra sociedad con nuestros adolescentes. Nosotros en aquella época no teníamos tanto acceso, ¿verdad? O tan fácil a este tipo de contenido y bueno, yo creo que tampoco era tan violento como lo está siendo ahora, ¿no? Y tan machista. Entonces, creo que todos como adultos ya sabemos las consecuencias que pueden traer el visualizar de forma continua pues este tipo de contenido pornográfico, ¿no? Tan violento y tan machista. Pero quizás hay algo que todavía no sabes y es qué está pasando en el cerebro de tu adolescente cuando consume este tipo de contenido. Pues prepárate. Quizás tengas claro que la pornografía te influye psicológicamente, que influye a nuestros adolescentes. Incluso es posible que hayamos percibido ciertas alteraciones en sus pensamientos, en sus sentimientos o en sus conductas tras consumir pornografía. Pero ¿sabías que también influye en su cerebro? Hay investigaciones que indican ciertas alteraciones neurobiológicas asociadas con el consumo de pornografía. Se han observado cambios en el funcionamiento y en la propia reconfiguración del cerebro de nuestros adolescentes. En varios estudios también se ha encontrado que el cerebro de las personas que consumen dosis altas de pornografía están menos conectados, incluso presentan una reducción de tamaño de ciertas estructuras cerebrales. Ahí es nada. No obstante, en estos últimos estudios no se ha comprobado si el consumo de pornografía es la causa principal de estas alteraciones o si son las propias alteraciones las que conducen al uso problemático de pornografía. Lo que sí se sabe es que existe una conexión entre el consumo y dichos cambios cerebrales. Entonces, se mantiene la pregunta, ¿es posible que la pornografía cambie la estructura cerebral de nuestros adolescentes? Y si es así, ¿cómo es posible que el consumo de la pornografía, que es algo abstracto, afecte a nuestro cerebro, al de nuestros adolescentes, que es algo tangible, ¿no? Bueno, pues esto se explica por las conexiones neuronales que generan nuestros hijos y a la neuroplasticidad de su cerebro. Cuando hacemos algo nuevo, como aprender a tocar la guitarra, un nuevo idioma, cocinar, las neuronas envían señales de información a otras neuronas que están en distintas zonas del cerebro y del cuerpo. Esa señal es transmitida entre neuronas que están conectadas y forman una vía neuronal.
Las vías se van fortaleciendo conforme se repite la acción una y otra vez. Voy a darte un símil para que entiendas un poquito más esto de la neuroplasticidad, ¿vale? Es una analogía. Imaginemos que las conexiones entre neuronas son como pequeños caminos que se van creando y al consumir pornografía se libera mucha dopamina, la cual va pavimentando ese camino. Cuando un camino es más ancho y está mejor pavimentado, es más fácil transitar por ahí, ¿verdad? Cuanta más dopamina se libere, más formal será el camino por el cual se va a transitar. Por lo tanto, y en consecuencia, será mucho más fácil que nuestros hijos recurran a ese camino que ya está convertido en una auténtica autopista. Además, hay que tomar en cuenta que la pornografía es un estímulo súper normal, es decir, es la versión exagerada del propio estímulo que tiene como objetivo provocar una respuesta más fuerte, ¿verdad? Y los cuerpos y las respuestas sexuales exageradas son características que provocan un alto impacto en el cerebro de nuestros hijos. Es un estímulo tan potente que es capaz de crear las condiciones adecuadas para favorecer la liberación de las sustancias químicas necesarias para realizar cambios en el cerebro. Como el estímulo se ha vinculado con contenido sexual, en futuras experiencias relacionadas con la sexualidad, el cerebro de nuestro adolescente lo va a relacionar automáticamente y se dirigirá por ese camino ya pavimentado, ¿vale? En consecuencia, habrá repercusiones fuertes sobre su experiencia de la sexualidad y sobre las expectativas que tienen de ellos mismos y de la otra persona. La adicción a la pornografía influye fisiológicamente en su organismo de la misma manera que otras adicciones. ¿Por qué? Pues porque activa el sistema de recompensa del cerebro. Este sistema se encarga de liberar las sustancias químicas que asocian unas actividades a la sensación de placer, ¿vale? Y actúa como fuente de motivación y les predispone a volver a repetir las actividades que les ha generado placer. Un adolescente que consume con frecuencia pornografía tiene la necesidad de activar este sistema y por lo tanto el cerebro va a enviarle señales para repetir la conducta y volver a tener esa dosis de placer. Esto no quiere decir que no haya esperanza, ¿vale? La neuroplasticidad de nuestros adolescentes es la que permite la adaptación y los cambios en el cerebro y si permite que se fortalezcan las vías neuronales también se puede evitar su reforzamiento. Al dejar de consumir pornografía se dejan de pavimentar esas vías, esas autopistas de las que hemos hablado, ¿verdad? Y esto con el tiempo da lugar a que se vayan debilitando hasta desaparecer y pueden ser reemplazadas. Si quieres saber más sobre este tema, sobre la pornografía en redes sociales, cómo está afectando al cerebro de nuestros adolescentes, cómo podemos educar a nuestros hijos para que puedan llevar una vida sexual sana, cariñosa, sensible y por supuesto consentida, te invito a realizar nuestro taller de sexoadolescencia y pornografía en la red, donde te daré muchísimos recursos que podrás poner en práctica con tu adolescente. Nada más, un abrazo.